Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro repaso de la Reforma Protestante. Vamos a seguir hablando un poco acerca de Martín Lutero, y también vamos a hablar acerca de algo que es muy interesante y es un tema relevante para todos los cristianos. Vamos a estar hablando acerca del hecho del por qué existen tantas denominaciones, ¿verdad? ¿Por qué existen tantas denominaciones dentro de la cristiandad? Vamos a observar este hecho de una manera histórica y vamos a indagar un poco más en este tema. Así es que tenemos un programa muy interesante para este día. Así es que le damos las gracias por estar con nosotros una vez más. Y si es la primera vez que se conectan a nuestro canal, pues les queremos invitar a que se suscriban y nos dejen el like. De esa manera nos ayudan a promover la sana doctrina, la suficiencia de la palabra de Dios. De esa manera nos ayudan a promover nuestro canal. Así es que les damos las gracias por estar con nosotros, y una de las admoniciones que siempre les damos o hacemos a ustedes es que todo lo que vayan a escuchar en este programa siempre lo traigan al estandarte de la verdad. Siempre lo traigan a la palabra de Dios, a la Biblia, que nunca se equivoca, que es suficiente para el creyente y tiene todo lo necesario para que el hombre de Dios siempre esté equipado para toda buena obra. Acorde a lo que Pablo le dice en su segunda carta a Timoteo, del capítulo 3, empezando en el versículo 14 al 17. Así es que gracias por estar con nosotros, hermanos. Vamos a entrar en este tema muy importante, y acuérdense que este programa se trata acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Eso es lo que aquí enseñamos en este programa. Esa es nuestra meta, enseñar la Biblia, pero también nos gusta observar la historia de nuestra fe. Tenemos 2000 años de cristiandad, así es que es importante para nosotros entender que nuestra fe no es algo que ocurrió 100 años atrás o apenas algo que apenas empezó, ¿verdad? Tenemos una historia, tenemos un récord histórico y tenemos unas raíces como protestantes. Tenemos unas raíces que van hacia el principio de la iglesia, pero a la vez hemos visto que la iglesia ha sido siempre atacada y ha habido un conflicto entre la verdad y la mentira, y esto va a ser así hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las preguntas que nos han hecho es ¿por qué tomamos tiempo para hablar de un hombre como Martín Lutero, verdad? Es una pregunta justa, es una pregunta relevante, y la respuesta es que Martín Lutero es una persona relevante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Bueno, primero que nada tenemos que entender que históricamente hablando, Martín Lutero, este monje alemán del cual hemos estado hablando en nuestros últimos programas, y si quieren ver, de hecho, los programas anteriores que hicimos acerca de la vida de Martín Lutero, pueden encontrar en este playlist aquí que vamos a dejar, pueden encontrar los programas anteriores donde explicamos un poco más acerca de la vida de Martín Lutero. En pocas palabras, Lutero es un hombre importante para la iglesia protestante porque de cierta manera él es el primer protestante. Él es uno de los primeros protestantes. Antes de Lutero vemos a hombres como, por ejemplo, John Wycliffe o Juan Wycliffe. Vemos a John Huss o Juan Huss en Checoslovaquia y Wycliffe en Inglaterra, quienes se rebelaron en contra de la iglesia y la falsedad de doctrinas que la iglesia católica en este punto había adoptado. Recordemos que la iglesia en este punto se ha separado de la doctrina apostólica, de la doctrina del Nuevo Testamento. Así es que la iglesia se había separado de estas doctrinas apostólicas que son importantes para nosotros. Es la fundación de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es por medio del testimonio de los apóstoles en la Biblia que encontramos y sabemos del Salvador. Así es que Lutero es un personaje importante para nosotros porque, por decirlo así, él es el primero que triunfa en protestar
en desafiar la autoridad eclesiástica de la iglesia y que sobrevive para contarlo. Hasta este punto, todas esas voces que se habían levantado señalando los errores y exponiendo los errores de la iglesia, de una manera u otra, habían sido parados, habían sido frustrados por las autoridades eclesiásticas hasta el punto de Martín Lutero. Así es que Lutero es un prócer para nosotros, por usar ese lenguaje, ¿verdad? Él es un prócer para nosotros como cristianos. Él es una persona importante por esta razón. Ahora tenemos que entender que a este punto, en lo que conocemos como Europa, ¿verdad? El mundo, el viejo mundo, como se le llama, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que la Reforma Protestante, como les hemos mencionado anteriormente, toma lugar durante el siglo XVI o los años 1500. Y estos son años de mucha revolución y mucho cambio, ¿verdad? Por ejemplo, el Renacimiento está cobrando auge en el tiempo que Martín Lutero nace en 1483. El Renacimiento está en su apogeo, está en la cúspide. Martín Lutero fue contemporáneo con Miguel Ángel, Rafael, estos grandes artesanos y pintores del Renacimiento. Cristóbal Colón, como hemos dicho muchas veces, salió hacia las Américas en 1492. Entonces este es un tiempo de mucho cambio y mucho descubrimiento y mucha revolución. Martín Lutero entra en la historia en este punto y, como dijimos, es el primero que logra desafiar a la iglesia y sobrevive para contarlo. Ahora tenemos que entender que en Europa, en el viejo mundo, la única religión que es aceptada por los gobiernos europeos, por los reyes europeos, la única religión que es aceptada, y no solamente aceptada, sino que afirmada y respaldada, es la religión cristiana católica, lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Entonces, en este punto, esta es la religión oficial del mundo antiguo, del mundo, en este punto, el mundo moderno, el mundo conocido. Y toda persona nacida en este mundo automáticamente era bautizada, y era el bautizo, el hecho, la marca que te identificaba como ciudadano del país en el cual nacieses o nacieras. Así es que esta es la religión que gobierna, que manda y que controla la vida de las personas en este tiempo. Así es que Martín Lutero entra a la historia y, como vimos anteriormente, él desafía a la iglesia y a sus doctrinas que corrompen y oscurecen el evangelio verdadero de la palabra de Dios, el evangelio apostólico, el evangelio que enseñaban los apóstoles, ¿verdad? Martín Lutero desafía a la iglesia. Como vimos anteriormente, vemos que él se encuentra en un conflicto en la providencia de Dios en contra del Papa y de la Iglesia Católica, porque la iglesia ha oscurecido el evangelio. Y como vimos anteriormente, Martín Lutero había encontrado el evangelio verdadero en las páginas de las Escrituras. Acordémonos que él fue un teólogo, un monje teólogo de la iglesia, quien, estudiando la palabra de Dios, estudiando el griego original, que es el lenguaje original del Nuevo Testamento, encuentra ese evangelio de la gracia de Dios, ese evangelio que nos dice que el hombre no es salvo en las bases de lo que él hace, sino que es salvo por medio de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Martín Lutero encuentra este evangelio, y cuando empieza a compararlo con las doctrinas perniciosas de la iglesia, que enseñaba que para ser salvo el hombre tenía que permanecer o hacer uso de los sacramentos
de la iglesia para santificarse a sí mismo y de esa manera poder ganarse la salvación. Y esto se observaba como un acto de gracia de parte de Dios. Es decir, el medio que ellos enseñaban, el medio que enseñaban como el medio de la salvación era los sacramentos de la iglesia y la oficina sacerdotal del sacerdote, del padre, del cura. Estos eran los medios de gracia. Por estos medios Dios salvaba y eso se consideraba como la gracia de Dios. Pero como vimos anteriormente, cuando Martín Lutero estudia la palabra de Dios, estudiando la epístola de San Pablo a los romanos, Martín Lutero descubre que el apóstol San Pablo lo explica de una manera muy clara. Por ejemplo, en el capítulo número 1, Pablo nos dice que en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Cristo se revela la justicia de Dios que salva. Luego vemos en el capítulo número 3, igualmente vemos que Pablo dice que el hombre es justificado en las bases de la fe en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos ido por nuestro propio camino. No hay ninguno, dice Pablo, que busque a Dios. Así es que lo que la ley dice, dice Pablo, se lo dice a aquellos que están bajo la ley, aquellos que quebrantan la ley, dice Pablo, para que de esa manera toda lengua se quede callada, toda boca se quede callada delante de la justicia de Dios, porque todos somos culpables. Entonces Pablo dice, entonces el hombre es justificado no en las bases de lo que hace, pero en las bases de lo que Cristo ha hecho. Ahora, pasando por aquí, simplemente hay quienes siguen distorsionando esta doctrina de la salvación por medio de la fe y dicen, bueno, si esto es cierto, decía la Iglesia Católica, entonces quiere decir que podemos vivir como queramos, porque si solamente lo que se requiere es creer en Cristo, entonces ¿para qué hacer buenas obras? ¿Verdad? Si la salvación nos proviene por medio de la fe solamente, aparte de las obras, acorde a lo que Pablo dice, la Iglesia decía, entonces ¿para qué hacer obras? Ahora esto es algo erróneo también porque es otro extremo. Pablo enseña claramente a los efesios, por ejemplo, que somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Ese es el vehículo, la causa es la gracia de Dios y el objetivo es las buenas obras. Es decir, las buenas obras no forman parte de la ecuación, sino que forman parte del resultado. Más sin embargo, son necesarias. Escuchen bien, no son necesarias para ser salvos, pero son necesarias porque somos salvos. Son la evidencia, el producto y la razón por la cual somos salvos. ¿Qué quiere decir? Cuando digo razón, no me refiero a que son el instrumento de nuestra salvación, sino que el resultado. Es decir, para este propósito Dios nos ha salvado para hacer buenas obras como consecuencia de lo que Cristo ha hecho. Así es que Martín Lutero entra en controversia y los dos puntos de controversia durante la Reforma Protestante. Como hemos dicho anteriormente, es importante que conozcamos nuestra historia. ¿Qué es la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante es la recuperación del Evangelio que la Iglesia había oscurecido, la recuperación del Evangelio de la gracia de Dios que la Iglesia había oscurecido. Este Evangelio que enseña que somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo para buenas obras como el resultado. Así es que esto es lo que significa la Reforma Protestante. También un resultado de la Reforma Protestante es la fragmentación, es decir, las denominaciones. Este es el resultado directo de la Reforma Protestante. Así es que en este tiempo, en este punto de la historia, la Iglesia se enseñoreaba sobre los creyentes. La Iglesia dictaba lo que la gente habría de creer y cómo lo habría de creer. Y esto también se daba en gran parte por la razón que a la gente, es decir, a los creyentes, no se le daba acceso a la Biblia. Solamente a la Biblia se le daba
solamente se le daba acceso al clérigo, al clero, a la Biblia. Tampoco se permitía, obviamente, que las personas interpretaran, que el creyente interpretara la Biblia por sí mismo. Es decir, la iglesia dictaba, el clero dictaba, la iglesia y los concilios papales y eclesiásticos eran los que dictaban cómo se iba a interpretar y qué es lo que se iba a creer. De esa manera la iglesia señoreaba sobre el creyente y sobre la misma Biblia. Y esta era la realidad en la cual Martín Lutero entra a la historia. Solamente al clero se le permitía leer la Biblia. Y tenían que enseñarlo, obviamente tenían que enseñar la Biblia acorde a los concilios papales, acorde a lo que los concilios eclesiásticos habían aprobado. Así es que fue en esta área precisamente que Martín Lutero desafió a la autoridad de la iglesia. Es decir, esto es lo que queremos decir. Es por esta razón es que esto es importante. Si usted tiene y posee una Biblia y la puede leer por sí mismo y la puede interpretar por sí mismo, si usted tiene el derecho de leer la Biblia en su propio idioma y decir, yo voy a leer la Biblia, voy a leer mi Biblia y la voy a interpretar, nadie me va a decir cómo la voy a interpretar, yo la voy a interpretar por mí mismo y la va a leer en su propio idioma, tenemos que entender que todo esto que ahora damos por sentado, porque en nuestra experiencia hemos tenido la Biblia siempre, en nuestra experiencia, pero lo que quiero tratar de decir, o lo que estoy tratando de decir, es que no ha sido así todo el tiempo. Si usted tiene la Biblia en su propio idioma y la puede leer cuando se le dé la gana, cuando se le antoje, y la puede leer como usted quiera, se debe gracias a la valentía de hombres como Martín Lutero, como Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron discípulos de Martín Lutero en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Cipriano de Valera no es contemporáneo, él aparece en la historia más adelante en los años 1602 y 4, cuando él hace una revisión de la traducción que Casidoro de Reina hace de las escrituras al lenguaje español. Y Casidoro de Reina usa el Textus Receptus, o el texto recibido, como es conocido en español. Y es el texto que usa Martín Lutero también para traducir la Biblia del lenguaje original al lenguaje común, al lenguaje coloquial, y de esa manera abriendo las puertas para todos los creyentes a poder leer la Biblia en su propio idioma, porque antes la Biblia simplemente se mantenía en el lenguaje latino, o el latino, que era el lenguaje de los romanos, porque esta era la lengua franca de aquel tiempo, la lengua de los eruditos, la lengua de los estudiosos, de los estudiantes de universidad y los profesores de universidad, y solamente un grupo selecto tenía acceso al latín, al lenguaje latino. La persona común y corriente muy apenas y a veces podía leer, y el nivel de alfabetismo era muy grande. Entonces, hay un sinfín y una montaña de beneficios que se dan se dan por causa de la reforma. Por ejemplo, los conceptos, y esto es algo muy importante, por ejemplo, los conceptos de la libertad de conciencia, es decir, el derecho a creer como la conciencia de uno dicta. Eso era algo que no se observaba en los tiempos medievales, en estos tiempos. El rey y la iglesia dictaban lo que la gente iba a creer. Y si la gente no se sometía a la dictadura del rey, del monarca, que siempre era respaldado por la iglesia, pues la pena siempre era la pena capital, ¿verdad? Te quemaban como hereje si te rebelabas en contra de la iglesia, te quemaban como hereje, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, esto era algo común porque la gente realmente tenía un concepto uh, uh, inminente del más allá, y creían realmente que estas son cosas de consecuencias eternas, como dijimos en un programa anterior. El problema en el cual
nos encontramos ahora en día es que ahora estamos en el otro lado, en el lado opuesto. Ahora la gente ya no le importa, ya no toma la Biblia en serio, ni el hombre piensa en las cosas relevantes. El hombre ya no piensa en las cosas tocante a los temas eternos. Ya no hablamos acerca del más allá. Ya no tomamos, ya no nos preocupamos de lo que va a suceder cuando muramos. Este es en el tiempo en el que vivimos ahora. Existe una gran apatía, una gran indiferencia tocante a los temas espirituales. El hombre ahora se ha vuelto cínico, pero en este tiempo la sociedad en general creía en Dios. No solamente creía en Dios, pero vivían como si un Dios existe. Ahora en día lo que vemos es que la sociedad ya no vive como si hay un Dios que exista. La sociedad ya no vive como si, perdón, ya no viven en la luz de la eternidad, ni en la luz del juicio de Dios. El hombre ahora se ha vuelto cínico e incrédulo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo no era así. Así es que conceptos como el derecho a la libertad de conciencia son conceptos que surgen de la Reforma Protestante. Por ejemplo, cuando Martín Lutero es forzado por la Iglesia a renunciar a la salvación por medio de la fe en Jesucristo y a la autoridad de la Biblia, porque Lutero les dijo, miren, donde el Papa, en los asuntos que el Papa y los consejos eclesiásticos se equivocan, dijo Lutero, y que en verdad se equivocan, dijo, a mí denme la Biblia, a mí denme lo que se conoce como la sola escritura, es decir, la Biblia solamente como la autoridad y la única regla definitiva y absoluta de fe y conducta para el creyente. Entonces Martín Lutero les dijo, para mí la Biblia, porque la Biblia no se equivoca, es inerrante, es infalible. Estos conceptos surgen de la Reforma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Martín Lutero lo llevan a la dieta de Worms, en la ciudad de Worms, en Alemania, en 1521, la iglesia le ordena y le dice, Martín Lutero, tú vas a recantar, es decir, vas a renunciar a lo que has enseñado, vas a renunciar al hecho de que vas a renunciar a tu doctrina que enseñas que la Biblia es la autoridad máxima y que la Biblia está por encima del Papa. Vas a renunciar a todas esas cosas. Si no, la implicación era obvia. Si a él se le decretaba hereje por la iglesia, la consecuencia sería que él sería quemado en la hoguera como hereje. ¿Qué es lo que Martín Lutero dijo? Dijo, no puedo renunciar a estas cosas, dijo Martín Lutero, porque hacerlo sería como, dijo, como aventarle más una cobija o cubrir, dijo, las injusticias el abuso de la iglesia y los papas, dijo. En mi conciencia no me permite, dijo, hacer otra cosa, dijo, porque ir en contra de la conciencia no está bien y tampoco es seguro, dijo. Así es que no puedo más que afirmar, y aquí estoy, dijo Martín Lutero, que Dios me ayude, pero no voy a renunciar a la doctrina de la sola escritura y la salvación por medio de la fe solamente. Entonces es a partir de esto, a partir de esta posición tan valerosa de Lutero, que surge este concepto de la libertad de la conciencia. Por ejemplo, otro concepto, las repúblicas demócratas o democráticas. ¿Qué significa esto? El concepto es que el hombre debe de ser gobernado por la ley y la ley que sea basada en la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y el derecho a elegir a los gobernantes, ¿verdad? Vemos este concepto, esto se conoce como repúblicas democráticas. Y este concepto surge también
de la Reforma Protestante, porque al entender los monarcas que ellos no estaban sujetos a la autoridad de la iglesia, sino que la autoridad de la Biblia, y que la Biblia afirmaba el derecho del monarca a ejercer en el nombre de Cristo autoridad sobre los pueblos. Esto libera a los monarcas de la iglesia, porque antes la iglesia, de manera bien sutil, controlaba a los monarcas, porque la iglesia, acorde a lo que enseñaban, poseía las llaves del reino y tenía incluso el poder de excomulgar, es decir, condenar incluso a los monarcas. Así es que de esta manera la iglesia dominaba y ejercía dominio y poder sobre los poderes políticos. El papa era más poderoso que un rey. Pero a resultado de la reforma, ahora los poderes políticos se liberan del poder de la iglesia y ahora se vuelven responsables a Dios de manera directa. Y esto da cabida a conceptos de libertad y de responsabilidad del monarca. Y esto da cabida a gobiernos constitucionales, es decir, una constitución gubernamental es una serie de leyes que un gobierno adopta por la cual va a ser regido, ¿verdad? Esto da cabida a un tipo nuevo de gobierno donde ya no existe un monarca que es autócrata y que puede reinar por un tiempo indefinido. Por eso vemos ahora que existen elecciones en nuestros países cada 4 años, cada 6 años o incluso cada 8 años. Pero todo esto a reacción y resultado de la Reforma Protestante. Ahora vamos a hablar algo que es muy importante y tiene que ver con el hecho de por qué existen tantas denominaciones. Una de las cosas que tenemos que entender, que Martín Lutero, así como muchos otros de los reformadores, como Juan Wycliffe, Juan Calvino, William Tyndale y otros, ellos lucharon para darle acceso a la persona común y corriente, al creyente laico, aquel que al pueblo común y corriente, darles acceso a la palabra de Dios. Claro, Martín Lutero quería darle acceso a todo el mundo a la palabra de Dios y también así los reformadores. Pero una de las objeciones que la Iglesia Católica levanta en contra de esto, es decir, uno de los argumentos que la Iglesia da por el cual no se debe dar las escrituras a todo el mundo, solamente aquellos que tenían una preparación teológica, un estudio teológico, ¿verdad? Aquellos que eran maestros de la ley, maestros en teología y todas estas cosas. Una de las razones por la cual la iglesia decía que no se debía de dar las escrituras a todo el mundo era porque esto iba a dar como resultado la fragmentación de la iglesia y también una ola de herejías. ¿Qué es lo que la iglesia quería decir con esto? Que al darle la Biblia a aquellos que no estaban entrenados para interpretarla, la iglesia decía que esto iba a crear fragmentación en el cuerpo de Cristo, es decir, lo que se conoce ahora como denominaciones. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos, qué sé yo, miles y miles de denominaciones. Tenemos los adventistas, tenemos pentecostales, las asambleas de Dios, tenemos los bautistas, tenemos los presbiterianos, tenemos una infinidad de denominaciones, tenemos mormones, tenemos testigos de Jehová. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Bueno, este es uno de los resultados en verdad de darle la Biblia a todo el mundo. Martín Lutero dijo a la iglesia, es cierto, este riesgo es verdadero, pero tal es la necesidad
Tal es la necesidad de que el pueblo tenga la palabra de Dios, que tenemos que estar dispuestos a correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso de esa manera. Cuando el Nuevo Testamento es escrito por los apóstoles, tenemos que entender que se escribe en el lenguaje coloquial, en el lenguaje universal de aquel tiempo, como lo es el inglés ahora en día. El inglés es el lenguaje, le dicen el inglés es el joker, es el lenguaje universal, el comodín, el que vas a cualquier parte del mundo y segurito te vas a encontrar una persona que habla inglés. Esa es la lengua franca del mundo, el inglés. Bueno, en aquel tiempo lo que era la lengua franca era el lenguaje griego. ¿Por qué? Porque los griegos habían conquistado el mundo. Alejandro Magno conquistó al mundo y él hablaba griego, era de Macedonia. Y este se convierte en la lengua franca del mundo. Así es que Dios quiso dar la escritura a todos, ¿verdad? La palabra es clara. Por ejemplo, Salmo 119 nos dice que la ley del Señor es perfecta, haciendo al simple sabio, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que estudie las escrituras, que permanezca en ellas. Pedro dice que debemos de desear la palabra pura como un infante desea la leche de su madre. Así es que la palabra de Dios es algo que Dios quiere que todos tengan, ¿verdad? Entonces los reformadores tomaron esta posición. Dijeron, es cierto, va a haber fragmentación, va a haber herejías y todo este tipo de cosas. Y en realidad esto ha sucedido. Por ejemplo, vemos que ahora en día estamos otra vez en un tiempo difícil y es necesario otra vez otra reforma protestante. ¿Por qué? Porque ahora igual tenemos tantas denominaciones y muchas de ellas son herégicas, son herejes. ¿Qué es lo que queremos decir? Uno de los puntos que tenemos que entender, y en eso estaban de acuerdo los católicos y los protestantes. Y vaya, ¿por qué no sabemos esto? Volvemos a lo mismo, porque no conocemos nuestra historia. Lamentablemente no conocemos nuestra historia. Uno de los puntos muy importantes que tenemos que entender, hermanos, es que Dios nos ha dado un cuerpo de fe. ¿A qué me refiero con un cuerpo de fe? Bueno, la mejor manera que se los puedo poner es que Dios nos ha dado un volumen, es decir, un cuerpo de fe, una revelación completa. ¿Qué es lo que queremos decir? Dios ha hablado y no a lo que nos referimos es que Dios nos ha dado un cuerpo de fe, nos ha dado su palabra en la Biblia. Nos ha dado 66 libros, del Génesis al Apocalipsis. Dios ha hablado al hombre por medio de sus profetas y en estos últimos días Dios ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos ha dejado sus testimonios por medio de sus apóstoles. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios nos ha dado un cuerpo de fe, una doctrina establecida. ¿Por qué es esto importante? Porque de esta manera tenemos que entender que ya no hay nada nuevo, que Dios nos ha dado su revelación final en la persona del Señor Jesucristo y nos ha dado todo lo que es necesario para la fe. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, los reformadores dieron al pueblo de Dios la palabra de Dios. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que ahora estamos en necesidad de otra reforma? Es a lo siguiente. Antes el pueblo de Dios perecía por falta de acceso a la palabra de Dios, porque no tenía acceso a la palabra de Dios. Ahora el pueblo de Dios perece porque no nos importa la palabra de Dios. Porque ahora el pueblo de Dios padece porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, pero esta falta de conocimiento ya no se debe a que no nos dejan o no nos permiten o no nos dan acceso a la palabra de Dios, pero ahora se debe
a nuestro propio descuido. Esta oscuridad y esta ceguez que existe ahora en la iglesia es voluntaria. A eso es a lo que nos referimos. Ahora vemos que existe una falta de interés tocante a la sana doctrina. Por ejemplo, este programa, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata nuestro ministerio? Bueno, enseñar la sana doctrina. Aquí no les vamos a enseñar que si vienen a Cristo, Cristo les va a arreglar la vida, los va a hacer felices. Cristo nos hace felices, pero no acorde a lo que nosotros pensamos o a nuestra definición de felicidad, sino que acorde a la definición y al estándar bíblico. En este programa no van a escuchar predicciones del futuro. No les vamos a dar los números de la lotería, hermanos. Aquí no se les va a decir que lean las estrellas, ni cosas por el estilo. No se les va a decir, ve un terremoto en 3 meses. No, nada de esas locuras. Aquí lo que se les va a enseñar es la palabra de Dios, y a esto nos referimos a la Biblia. Esto es lo único que tenemos que ofrecerles. Pero si ven la cantidad de personas que ven este programa, es muy poca. ¿Y qué es esto? Este es un indicativo, es una lectura del termómetro y nos enseña la temperatura en la cual nos encontramos ahora en día. Ahora en día no existe un interés por conocer la palabra de Dios. La gran mayoría de cristianos ahora en día ven a la Biblia simplemente como un libro como la lámpara maravillosa de Aladino. Simplemente buscamos el texto o el verso del día que nos va a levantar los ánimos, que nos va a dar las fuerzas para sobrevivir este día, ¿verdad? Así es que la gran mayoría de cristianos hoy en día simplemente conocen versos, pero no conocen contexto, no conocen libros, no conocen la palabra de Dios de una manera sistemática. ¿Qué queremos decir? De una manera coherente. Ese es el problema. Así es que uno de los resultados de las consecuencias, una de las consecuencias de esto es que existe mucha herejía en la iglesia. Por ejemplo, hay muchos que dicen que la salvación se puede perder. Y usan textos, por ejemplo, como el Señor Jesucristo en Mateo 25, que dice, por ejemplo, aquellos que le vieron desnudo, hambriento en la cárcel o enfermo, les dice, apártense de mí. Nunca os conocí porque me vistes en prisión, me vistes desnudo, me vistes hambriento, y nunca me vistes o me visitaste. ¿Verdad? Entonces hay quienes usan ese texto y dicen, mira hermano, entonces aquí quiere decir que se pierde la salvación. No, simplemente lo que esto está indicando es que hay unos que pretenden, pero sus obras demuestran lo contrario. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dice claramente en su carta a Tito, dice, estos me confiesan con su boca, pero me niegan con sus obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos textos claros, por ejemplo, Efesios 2, 8 al 10, nos indica que la salvación es por medio de la gracia, es la causa de la gracia de Dios por medio de la fe, es algo inmerecido. Entonces, ¿cómo vamos a tener un texto negando que somos salvos por la gracia de Dios y otro afirmando que somos salvos por la gracia de Dios? Eso sería una contradicción y esto haría a Dios mentiroso e incoherente. No hay contradicciones en la Biblia, pero lo digo esto simplemente como un ejemplo del tipo de herejías que existen ahora en día. Por ejemplo, hay otros que niegan la doctrina de la Trinidad. Y lo hacen por ejemplo, uno de los argumentos es la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y es absolutamente cierto. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que la Trinidad es una doctrina inventada por el emperador Constantino en el siglo IV. También los mormones dicen lo mismo, ¿verdad? Hay otros que atacan la autoridad de la Biblia y dicen que los libros de la Biblia que tenemos no son todos los libros que tienen que estar ahí, que Constantino dio una lista y por eso tenemos la lista que tenemos, pero hay otros libros, bla, 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 ¿verdad?
este tipo de herejías y argumentos falsos se dan porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña claramente y nos habla en un lenguaje que concluimos de manera certera que Dios es tres personas, una sola esencia, un solo Dios, un Dios único, uh, el Dios triuno, el Dios trinitario. Tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. La palabra nos dice en el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Escúcheme. En el en el Antiguo Testamento la palabra nos dice que solamente hay un Dios. El Shema, Deuteronomio 6. Oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Verdad? Claro, el Señor tu Dios uno es. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que al Espíritu Santo se le atribuye personalidad. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira mueren a manos del Espíritu Santo, Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Dice, no has mentido a hombres, sino que a Dios. El Señor Jesucristo en Juan 16 y 14, cuando dice, les conviene que yo me vaya para que el ayudador venga, Él les enseñará toda verdad. No dice la fuerza, no, en el griego es más explícito. Es un lenguaje de una persona. Él es Dios. Igual al Hijo se le reconoce como Dios. El Evangelio de Juan, por ejemplo, en el primer capítulo dice, en el principio fue el verbo, en arkeis echo logos, dice el griego, en arkeis echo logos, en el principio fue el verbo, dice, kei logos prostonteo. Y el logos, es decir, el verbo estaba con Dios, dice kei en logos theon. Y el logos es decir, el verbo y el verbo es Dios. Así lo dice Juan, bien claro. Y el verbo era Dios, el verbo es Dios. Pablo lo dice también, Romanos 9, lo dice también. Entonces, vemos que la Biblia usa un lenguaje. Por ejemplo, en el Génesis, en el primer capítulo, en el hebreo original, es un lenguaje plural. Dice, vamos a hacer, dice, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Dice, en el griego es un lenguaje plural, vamos a hacer. Es decir, el Dios trinitario, ¿verdad? Entonces vemos que el lenguaje que se usa para referirse al Padre, para referirse al Hijo y para referirse al Espíritu Santo es un lenguaje personal. Entonces, con certeza deducimos lo que está explícito en el texto. Hay tres personas en la Trinidad, ¿verdad? Eso es simplemente un ejemplo, ¿verdad? No quise entrar tanto en detalle, pero el punto que quiero hacer, hermanos, en esta noche es el siguiente. Estamos de nuevo en una gran necesidad de una reforma. Y lo que quiero decir es que hay una necesidad de regresar nuevamente a la palabra de Dios. Hay una gran necesidad de conocer más la palabra de Dios y entender que hay reglas de interpretación. Los reformadores dijeron, todo cristiano, todo creyente tiene el derecho a leer la Biblia por sí mismo, a interpretarla por sí mismo, pero en respuesta a la Iglesia Católica ellos dijeron, pero nadie tiene el derecho a tergiversar la palabra de Dios.
Pero eso es lo que vemos ahora en día, hermanos, en las iglesias. Vemos a pastores que no conocen la palabra de Dios. Ellos predican lo que a ellos les place. Usan el texto simplemente como una plataforma, un peldaño o un trampolín para decir lo que ellos quieren. No conocen lo que es la intención del autor. Es decir, cuando Pedro escribe una epístola, cuando Pablo o Juan, hay una antesala, hay un contexto, hay una razón por la cual la epístola fue escrita y hay un objetivo. Entonces no podemos simplemente coger un pasaje, agarrar un pasaje y ignorar el contexto en el cual fue dicho. ¿Sí me explico? Por ejemplo, para darles un ejemplo de la pobreza espiritual que existe. Por ejemplo, hay personas que levantan o toman ese pasaje en Filipenses capítulo 4, donde Pablo dice, lo puedo hacer todo en Cristo quien me fortalece. Y he visto peleadores de lucha libre y boxeadores que usan ese como el verso de su vida y van y le rompen la cara al otro individuo en el nombre de Cristo porque Cristo los fortalece y les da la victoria. Ahora es esto lo que Pablo intentó decir, ¿verdad? Creo que es Filipenses 4:13, lo estoy haciendo de memoria. ¿Es esto lo que Pablo quiso decir, hermanos? ¿Fue esto lo que Pablo quiso decir cuando dice, lo puedo hacer todo por medio de Cristo, quien me fortalece? ¿Fue esto lo que Cristo es esto lo que Pablo quiere decir cuando dice esto? A ver, vamos a ver, aquí está, dice, es Filipenses, sí, 4:13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es esto un cheque en blanco, hermanos? Puedo ir a quebrantar la ley de Dios porque Cristo me fortalece. Puedo vivir como un pecador. El ladrón va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La prostituta va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquellos que desobedecen a los padres, ¿verdad? Que viven una vida de desobediencia, que son malcriados, pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es este un cheque en blanco? Este es solamente un ejemplo de lo que sucede ahora en día. ¿Es esto un cheque en blanco? No, escúcheme, en el contexto, Pablo, primero que nada, escribe esta carta desde la prisión en Roma. En el contexto, Pablo está sufriendo por causa del Evangelio. Pablo está sufriendo, dicen, escúcheme lo que dice el contexto de este lenguaje, dice Pablo, grande ha sido mi gozo, versículo 10, 4:10. Grande ha sido mi gozo en el Señor que al fin ha reanudado, dice, ustedes su cuidado por mí. Pablo está dándole gracias porque ellos le han mandado una ofrenda, porque él está en prisión, está sufriendo por el Evangelio. Entonces, para que este texto aplique a mi persona, yo tengo que primero cumplir con la categoría, es decir, estar en esa situación en la cual estoy sufriendo por la causa de la justicia de Dios. Estoy sufriendo porque estoy obedeciendo a Dios. Estoy sufriendo por causa del Evangelio. Entonces sí puedo decir, puedo hacer todo por medio de Cristo que me fortalece. ¿Sí me explicó? Pero ahora sí entendemos el concepto. Ahora sí entendemos qué es lo que Pablo realmente está diciendo. ¿Verdad? El boxeador, la prostituta, el ladrón no tiene derecho a este texto. El desobediente, el que no es creyente, no tiene derecho a este texto. Este texto es para aquellos que están sufriendo por la causa de Cristo en obediencia, ¿verdad? Es por eso que es importante entonces que no solamente conozcamos versos, pero que conozcamos libros, que conozcamos contexto. Esto es absolutamente importante, hermanos. Entiéndanlo, por favor, ¿verdad? Así es que el tiempo lamentablemente se nos acaba.
Estamos preparando un curso básico de interpretación bíblica para pastores que nunca fueron al seminario y para quien quiera que pueda inscribirse o quiera inscribirse. El cupo va a ser limitado, solamente voy a tomar 10 personas. Les voy a dejar mi correo electrónico en la descripción de este video. Y si están interesados, mándenme un correo electrónico o búsquenos en nuestra página de Facebook, La Exposición Evangélica Reformada, y ahí está nuestro número telefónico. Me pueden mandar un WhatsApp y ahí también se pueden escribir por medio de ese número telefónico. Así es que vamos a parar aquí, hermanos, y si encontraron esto bueno de ayuda, de edificación, bueno, déjenos el like y suscríbanse. Este curso bíblico lo vamos a empezar primeramente Dios en febrero por medio de Zoom, por medio del internet, y no tiene costo alguno, simplemente requiere que se suscriban. Así es que espero que esto haya sido de bendición y de edificación. Que el Señor me los guarde y los bendiga. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Nos veremos la próxima ocasión.